Leo, ¿qué pasa, Leo? Buenos días, muchas gracias, Leo, muchas gracias, Eli. Una bendición poder estar en esta mañana una vez más en la casa del Señor. Estaba pensando recién mientras cantábamos, ¿no? Creo que todos, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, ha ido alguna vez a un cementerio, ¿no? Tuvimos la posibilidad de ir o por un entierro de alguien conocido, de algún familiar. Tuvimos la posibilidad de ir para visitar la tumba de algún conocido. Y en los distintos cementerios, distintas tumbas, yo voy y no voy tanto. Iba al de Tigre, que estaba mamá enterrada allí. Y hay algunas sepulturas que son del no sé de qué año. Y me tocó también visitar, cuando fuimos a enterrar a un hermano de San Miguel en el cementerio de Granburg, creo que es, si no me equivoco. Y no hay tumbas allí, está todo a ras de piso, no se hacen, lo único que hay quizás es una lápida y nada más. Y cuando estuvimos hace unos años atrás en Chascomús con Ali, no había mucho para visitar y fuimos a visitar un cementerio. No, pero nos llamó la atención porque era un cementerio que hay una iglesia adelante, una iglesia presbiteriana, y atrás hay un cementerio. Y nos contaban que es de la época en que hubo una pandemia ¿de qué era? Bueno, no me acuerdo, pero hubo una pandemia muy grande hace muchos años atrás y no dio abasto el cementerio que tenían en el municipio. Entonces la iglesia ofreció un terreno grande que tenía en el fondo, hicieron un cementerio y ese cementerio, aunque la mayoría de las lápidas estaban en inglés, tenían pasajes bíblicos. Era casi todos de gente que era creyente y casi todos tenían pasajes bíblicos escritos allí. Y me tocó también alguna vez visitar el cementerio de Chacarita y allí las lápidas de grandes hombres y mujeres que fueron importantísimos en Argentina, donde hay panteones en los que podés encontrar a personajes de la historia de hace muchísimos años, pero también me tocó, por la gracia del Señor, visitar una tumba cuando fui a Israel. La única tumba que encontré que estaba vacía. La única tumba de todos los cementerios que me ha tocado visitar, la única tumba que estaba vacía, y es la de nuestro Señor. Eso es increíble, ¿no? Porque uno puede ir a cualquier cementerio y ves las lápidas allí recordando a grandes hombres, grandes mujeres que han hecho historia, que han hecho un montón de cosas por sus países o por su pueblo, y hombres comunes como nosotros que nos conoce nuestra familia, nos conoce la iglesia y a algunos más, pero la única tumba que pude visitar que estaba vacía era la de nuestro Señor. Y eso es una gran bendición, eso es lo que nos da la esperanza, ¿no? Pablo le decía a los corintios, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Entonces, gloria al Señor que la tumba de nuestro Señor está vacía y gracias a eso también nosotros tenemos la certeza de que si nos toca morir antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia, vamos a resucitar. Vamos a estar en gloria para siempre con Él. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Comenzamos la semana pasada a estudiar Efesios. Efesios capítulo 1, estudiamos versículos 1 y 2,
Vimos acerca de los apóstoles, qué eran los requisitos, ver si hoy en día pueden existir o no apóstoles. Vimos a quién estaba dirigida la carta, que era a la iglesia en Éfeso supuestamente, porque como vimos, la palabra Éfeso en los manuscritos más antiguos no aparecía, entonces posiblemente era una carta circular que era para todas las iglesias de Asia en ese momento. Y después vimos la salutación de Pablo a los hermanos en Éfeso, deseándole gracia y paz de parte de nuestro Señor. Y también les dije, esta carta tiene, la mitad es doctrina y la mitad es aplicación para la vida cristiana. Entonces estaba leyendo o releyendo el pasaje y les compartía el miércoles a los hermanos. Mi idea era comenzar predicando versículos 3 al 14, pero vamos a leer del 3 al 5 y vamos a estudiar lo que dice el Señor allí. Capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte, Señor, por lo que podemos estudiar en esta mañana en ella. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, estés trabajando para que podamos, Señor, aprender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, podamos aplicar, Señor, lo que aprendemos y podamos de esta manera honrarte y glorificarte por siempre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante ver que Pablo va a comenzar el texto diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Casi siempre nosotros leemos una frase o escuchamos una frase de alguien o un texto, y cuando termina el hermano o la hermana de leerlo decimos: amén, amén, así sea, gloria a Dios por esto. ¿Por qué? Porque es lo más normal. Escuchás lo que están leyendo o lo que estás leyendo, escuchás lo que están diciendo e inmediatamente te sale un amén. Porque decís: gloria a Dios, que sea así. Lo que decíamos recién de la tumba vacía. Lo que decíamos recién de que nuestro Señor resucitó. Eso produce en nosotros decir: amén, gloria a Dios. Fíjense en qué interesante que Pablo está por escribir, ¿no? Él está por escribir a los hermanos en Éfeso y es como que no puede aguantarse. No puede aguantarse hasta el final para decir: gloria a Dios. Él dice: bendito sea el Dios y Padre. Bendito es nuestro Señor. Él ya estaba pensando en todo lo que Él les iba a escribir, en todo lo que Él les tenía para decir a los hermanos. Y Él les dice, perdón, hay una hormiga en el micrófono. Y Él dice: gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que cuando terminemos de estudiar
este párrafo que vamos a ver hoy y los párrafos que siguen, podamos junto con Pablo bendecir a nuestro Señor, glorificar a nuestro Señor por lo que está escrito en su palabra, por lo que Él nos está hablando en el día de hoy. Ojalá que sea así. Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a estudiar dos fases de la salvación. Dos fases de la salvación. Lo primero que vemos acá, en este versículo 3, es que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, esto no significa que no nos va a bendecir con bendiciones materiales, ¿eh? Esto ocurre, y ocurre a diario. Tenemos para vestirnos, tenemos para comer, tenemos para comprar la medicación que tenemos que comprar, tenemos para movilizarnos, tenemos todo lo que tenemos en este mundo gracias a que el Señor nos ha dado. Pero Pablo quiere enfocarse en este momento en las bendiciones espirituales que el Señor nos da. Las bendiciones espirituales que el Señor nos da. Y Pablo comienza acá diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿cuál es la mayor bendición que podemos tener? ¿Cuál es la mayor bendición que tenemos? La salvación. La salvación. El Señor nos bendijo dándonos vida eterna. Esa vida eterna que los hombres buscan. Esa vida eterna que los hombres quieren conseguir. Por eso hacen sacrificios, como caminar hasta cierto templo. Por eso se inclinan delante de ídolos. Por eso creen que cada día tienen que hacer por lo menos una buena obra para poder lograr, para poder acercarse, para poder conseguir la vida eterna con el Señor. Otros creen que tienen que cumplir parte de la ley, como hemos estudiado en el libro de Gálatas, y aún hoy en día lo hacen, guardando el sábado o haciendo tal o cual cosa, simplemente para cumplir y poder lograr, poder obtener esa salvación tan grande que nosotros ya tenemos. Si creíste en Cristo como Salvador, ya tenés la salvación. Y el Señor te bendijo dándote la salvación. Pero dentro de la salvación es como un pack, ¿no? La salvación es como un pack que el Señor nos da. No solamente la salvación, nos da varias cosas. Y vamos a ver solamente 3 de esas cosas que el Señor nos da dentro de lo que es la salvación. Porque para poder darnos la salvación, Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. Y Él lo que hace cuando envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y vos aceptás su obra, Él ya no deja de verte a vos. El Señor no me ve a mí como Marcelo Pigüela. El Señor me ve a través de Cristo. Me ve a través de la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Es como cuando nos sacan una radiografía, que pueden ver lo que está pasando dentro nuestro, o una ecografía. Pueden ver cómo están funcionando las cosas dentro nuestro. Bueno,
El Señor ahora nos ve, no a nosotros, nos ve a través del Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesucristo y de la obra en la cruz, Él nos santificó. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y como pecadores no tenemos la más mínima posibilidad de estar delante de la presencia de un Dios santo. Dios es santo. Eso lo vemos en toda la Escritura. Dios es un Dios santo. Un Dios que no puede permitir que haya pecado delante de su presencia. Entonces Él necesitaba santificarnos. Cuando Él te hace santo a vos, cuando Él me hace santo a mí, nos está dando la posibilidad de que entremos a su presencia, de que podamos llegar a Él. Pablo le escribe a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Mediante la santificación por el Espíritu. Dios nos santificó al momento del creer. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Señor nos santificó. La única forma en la que nosotros podemos estar delante de un Dios santo. No había forma, por más que confesásemos todos los días nuestros pecados, por más que nos arrepintiésemos todos los días de nuestros pecados, si no somos santificados por el Señor, no existe la más mínima posibilidad de que estemos delante del Señor. Y Él nos adoptó, Él nos hizo sus hijos. Él nos trajo a su familia. ¿Cómo vamos a estar delante de nuestro Padre si no somos santificados? Si quieren pueden fijarse también en Colosenses 1:22, en Hebreos 10:10, Hebreos 10:29 y Hebreos 13:12 habla también acerca de la santificación, de cómo el Señor nos santifica, para que podamos estar en su presencia. Y eso lo hace, ¿por qué? Porque ahora ya no ve a Marcelo, el pecador perdido, ve a Marcelo a través de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Ve a Marcelo a través de el que fue crucificado, que es santo, que es santo. Y ahora yo soy santo. Obvio, la santificación lleva todo un proceso. No es solamente que el Señor me ve santo ahora. Ahora yo tengo que vivir una vida santa. Ahora yo tengo que vivir una vida que glorifica a Dios por vivir vidas que no quieren pecar, que se aleja del pecado. Cuando yo veo que hay pecado y me voy para el otro lado, estoy glorificando a Dios. Cuando yo trato de no pecar, obvio, vamos a pecar porque somos pecadores. Pablo mismo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero yo tengo que buscar la santificación cada día. Yo tengo que buscar parecerme más al Señor cada día. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por estudiar su palabra, lo voy a hacer por orar, lo voy a hacer por acercarme más al Señor,
Lo voy a hacer por juntarme con hermanos en vez de estar juntándome con la gente del mundo. Lo voy a hacer por acercarme a las cosas santas. Entonces, lo primero que el Señor hizo con nosotros es nos santificó. Nos santificó. Esa es una de esas bendiciones de la que Pablo habla acá en versículo 3. También nos justificó. Claro, Dios es justo. Dios es un juez justo. Y alguien que es justo no puede permitir transgredir la ley que Él mismo impuso. Él dijo que todo el que muere tiene que ir al infierno. Entonces, ¿cómo va a permitir ahora que vos y yo lleguemos al cielo? Él dijo que todo el que muere sin Cristo no puede estar en su presencia. ¿Cómo va a permitir que vos y yo un día estemos por toda una eternidad, no por 10 años o por 100 años, por toda la eternidad en su presencia? Él tenía que justificarme. Él tenía que ver mi injusticia a través del Señor Jesucristo, justo, para poder verme justo a mí, para poder verte justo a vos. El pasaje creo que más conocido acerca de esto es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo. El día que creíste en Cristo Jesús, el Señor te justificó para que puedas estar en su presencia. Para que puedas estar en su presencia. Para que puedas estar delante de Él. Pablo le habla a los hermanos en Corinto y les dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fuimos justificados, ya fuimos justificados. El Señor tomó nuestro lugar. El Señor tomó lo que yo tenía que lograr, sabiendo que yo no podía hacer nada para lograrlo, y lo hizo por mí, y lo hizo por vos. Pablo le escribe también a Tito, en capítulo 3, versículos 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados para tener parte de la herencia que es la vida eterna. Esa es la obra de Cristo. Esa es parte de lo que Pablo les dice acá en versículo 3 a los hermanos en Éfeso, de que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, no con una parte. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Romanos 8:30 también habla acerca de lo mismo. Si quieren después pueden leerlo y ver que allí el Señor habla acerca de la justificación. Pero también
no solamente nos santificó y no solamente nos justificó, también nos glorificó. Ahora es interesante, porque nos justificó el día que creímos en Cristo Jesús y nos santificó el día que creímos en Cristo Jesús y nos adoptó el día que creímos en Cristo Jesús, y todo eso ya se aplica a mi vida hoy. Pero el Señor también nos glorificó. Es algo que va a pasar a futuro, porque vamos a tener cuerpos glorificados el día que pasemos a su presencia. Lo que enseña a los tesalonicenses cuando les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él. Ese día vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo similar al de nuestro Señor, un cuerpo que ya no sufre enfermedad, que ya no sufre hambre, que no tiene sed, que no sufre el calor. Pero eso va a pasar. Pero fíjate qué interesante que el día que vos creíste en Cristo como Salvador, el Señor ya te empezó a ver con un cuerpo glorificado. El Señor ya te empezó a ver cómo vas a ser el día que entres a su presencia. Justo esta semana llevé a Loli a hacerse una ecografía. Y en la ecografía, claro, le hacen la ecografía, vieron que le dan la foto cuando tenés más plata, te dan un CD con toda la filmación y todo. Pero si no, te dan una foto. Y mirábamos esa foto con Ali y nos reíamos porque decíamos: tiene la misma nariz que tiene Mili. Pero no lo conocemos. No la vimos todavía a Martina. No sabemos cómo va a ser. Pero ya vimos que su nariz es igual que la nariz que tiene Mili. Bueno, algo así es con nuestro Señor y nosotros. Ustedes me ven a mí, gordo, pelado. Iba a decir lindo, pero no. Pero el Señor no me ve así. El Señor me ve como voy a ser en la gloria. El Señor nos ve cómo vamos a ser en la gloria. Cómo vamos a ser el día que ya estemos para siempre con Él, en su presencia. Romanos 8:30 dice: y Él nos predestinó a esto, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él ya lo hizo. Todo eso lo hizo el día que creíste en Cristo como Salvador. Todo eso lo hizo el día que entendiste el Evangelio y aceptaste que Cristo murió en la cruz del Calvario por vos. ¿Qué más bendición? Por eso Pablo está pensando en que va a escribirle esto a los hermanos y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él que nos eligió. Bendito sea Él que nos justificó, nos santificó, nos glorificó. ¿Cómo no vamos a dar la gloria a nuestro Dios con todo esto? ¿Cómo no vamos a exaltar a nuestro Señor con todo esto? ¿Cómo no vamos a permitirnos decir un amén bien fuerte? A veces nos da miedo, ¿no? Es interesante porque en nuestras iglesias es raro escuchar a alguien decir amén. O decir gloria a Dios, menos, ¿no? Si decís gloria a Dios, te van a mirar todos a los de alrededor diciendo: ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Pero tenemos que decirlo porque es lo que glorifica a nuestro Señor. Y obvio,
Tenemos que tener sabiduría cuando lo decimos. No hacer como en algunas iglesias que el pastor está diciendo, y se van a ir todos al infierno y todos, ¡gloria a Dios! No, gloria a Dios porque se van al infierno, no. Tenemos que decir gloria a Dios porque el Señor nos salvó, porque el Señor resucitó. Cuando terminamos de cantar un himno como los que cantamos en esta mañana, tenés que decir amén, gloria a Dios que el Señor hizo todo eso a favor nuestro. Cuando lees en su palabra, estás en tu habitación, estás en tu escritorio, estás en el lugar donde te sentás cada mañana para leer la palabra y terminás de leer un texto como este de Romanos 8:30 y tenés que decir amén, tenés que decir amén, tenés que decir gloria a Dios, aleluya, porque el Señor hizo todo esto por mí. Porque el Señor me amó tanto que hizo esto, sin yo merecer nada. Cuando vas en el tren o en el colectivo leyendo su palabra, ¿vas a decir un amén? Es difícil, ¿no? ¿Qué van a pensar los que están alrededor? Pero vos tenés que hacerlo porque es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor. No te avergüences de decir un amén. No te avergüences de decir un gloria a Dios. Porque es lo que Pablo estaba haciendo acá. Porque el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Y como dije al principio, pensá cada bendición que el Señor te da cada día. Cada bendición que el Señor te da cada día. Y eso tiene que hacer a mí y hacerte a vos decir un amén bien fuerte. Glorificar a nuestro Señor. Versículo 4. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El Señor te escogió antes de la fundación del mundo. Eso lo hemos estudiado un montón de veces y la mayoría de nosotros sabe muy bien de qué se trata. Él nos vio en la eternidad pasada, nos miró en la eternidad pasada y dijo, Marcelo va a ser un buen tipo. Así que lo voy a salvar, lo voy a elegir. Y así hizo con cada uno de nosotros. No. Si Él miraba en nosotros, solamente teníamos condenación. Romanos capítulo 3, del versículo 10 en adelante, no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué el Señor iba a querer elegirme? ¿Por qué el Señor iba a querer elegirte? Solamente por su gran amor, por su gran misericordia. Solamente porque Él quería que vos fueses salvo y pases toda la eternidad junto a Él. Él nos eligió. Me imagino allí como en una reunión donde los directores técnicos eligen el equipo, el Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, viendo a cada uno de nosotros y diciendo, Él va a ser salvo, ella va a ser salva. Y nos cuesta porque el pensamiento al revés es, el Señor no eligió a muchos que van a ir al infierno, y la realidad es que no.
La realidad es que todos íbamos al infierno. Es como cuando en el Titanic se estaba toda la gente en el agua y el que iba en el bote iba buscando a ver a quién podía rescatar con vida. El Señor hizo, y eso es una ilustración para que nosotros en nuestra mente podamos entender un poquito de cómo es esto. El Señor vio que vos y que yo estábamos camino al infierno, que no había nada que pudiese sacarnos de ese lugar, que no había nada que pudiese hacernos retomar el camino de la verdad o a encaminarnos para que vayamos camino al cielo. Y Él eligió elegirnos. Él eligió escogernos. Allí en la eternidad pasada, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo, viendo cuántos cientos de miles y quizás millones de personas a través de la historia iban a ser salvados por la obra que Cristo hizo, por su sangre derramada en la cruz. Ahora, Él te eligió a vos y Él me eligió a mí. Vamos a ver el próximo punto y después vamos a ver por qué o para qué. El por qué no, el para qué nos eligió. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó para ser adoptados. Él nos eligió y nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Todo el Antiguo Testamento escrito para el pueblo de Israel. Israel iba a recibir un Mesías. Israel iba a tener a alguien que salía de su propio linaje y que iba a venir a salvarles. Pero nos dice Juan que ellos lo menospreciaron, que ellos no quisieron, que ellos dijeron, este no puede ser el Redentor que el Señor iba a mandar. Y entonces el Señor dijo, uy, ¿ahora qué hago? No, ya estaba todo preparado para que nosotros, los gentiles, para que nosotros los que no pertenecíamos y no pertenecemos al pueblo de Israel, fuésemos salvados, fuésemos adoptados. Y Él nos predestinó, Él nos eligió, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él abre las puertas para que aún aquellos que no teníamos la más mínima posibilidad, tengamos la oportunidad de tener vida eterna. Pasajes bien conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por vos y por mí. Es su amor solamente el que hace que vos y yo estemos acá. Es su misericordia. Lo que hace que vos y yo estemos acá es
Es Él, es su esencia, la que hace que Él nos justifique, la que hace que Él nos elija. Dice que nos eligió antes de la fundación del mundo. O sea, no existíamos para nadie. No estábamos en los planes de nadie. Imagínense, hace 6.000 años atrás. ¿Quién iba a creer que iba a existir alguien que se iba a llamar Marcelo Piuela? Nadie. Ni siquiera había gente. Ni siquiera había mundo. Y Él ya pensó en vos. Y Él ya pensó en mí. Ahora, pensemos en ¿para qué nos eligió? ¿Por qué me eligió a mí? No lo sé. Simplemente sé que es por amor, por misericordia. Pero sí puedo saber para qué nos eligió. Y vamos a verlo en este mismo capítulo. Fíjense en versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Él quiere que tu vida sea para alabanza de su gloria. Él no te eligió para que seas uno más entre cientos de millones de hombres y mujeres que iban a creer en Cristo. Él no te eligió para de un día estar delante de ti y decirte simplemente no cumpliste. O simplemente bienvenido, bien hijo, buen siervo, fiel. Él quiere que vos, con tu vida, le des la alabanza. Le des la alabanza. Y tu vida es toda tu vida. Es todo tu día, las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, cuando estás viajando, cuando estás comiendo, cuando estás en la intimidad, tenés que dar la gloria a Dios por medio de tu vida. Para eso te eligió el Señor. Para eso te escogió el Señor. Hablábamos el otro día con un hermano y decíamos, no entiendo, él me decía, ¿no? No entiendo. ¿Por qué hay gente que quiere alejarse del Señor? Porque no entienden este propósito. Porque no entienden que el Señor te eligió, que el Señor lo eligió, ¿para qué? Para que le demos la alabanza por toda la eternidad. Pero empezando ahora, empezando ya. En el noviazgo, en el matrimonio, en tu vida como hijo, en tu vida como padre, como madre, en tu vida como empleado, en tu vida como jefe, en tu vida como maestro, en tu vida como alumno, en lo que vos quieras ponerlo.
en el ámbito en el que vos estás. ¿Y cómo estás? El Señor quiere que le des la gloria para siempre. Le des toda la alabanza a Él. La gente tiene que verte y decir, este hombre, esta mujer, tienen algo distinto a los demás. Y no porque te escuchen decir un amén o porque te escuchen decir un gloria a Dios, porque ven que hay algo diferente en vos. Porque ven que tu vida busca glorificar al Señor. En nuestra mente finita no entendemos muy bien por qué el Señor me eligió a mí y no eligió al que está parado al lado mío. ¿Por qué el Señor me eligió a mí y no eligió a un familiar que ya murió hace años? No entendemos por qué, porque el razonamiento, como dije antes, es eligió a algunos para salvación y eligió a otros para que vayan al infierno. No, no es así. Él rescató. De ese montón de gente que se iba al infierno, rescató a algunos. Y entre esos estamos nosotros. Pero lo hizo con este propósito que el Señor nos muestra acá en estos 3 versículos. Para alabanza de su gloria. Tu vida con lo que haces. Tu vida con lo que hablas. Tu vida con lo que pensás. Tu vida con lo que mirás. Tiene que dar la gloria a Dios. Todo nuestro ser tiene que dar la gloria a Dios. Así que te animo. Pablo comienza hablándole a los hermanos en Éfeso y les dice, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora nuestra respuesta, porque Él nos eligió y porque Él nos predestinó, tiene que ser vivir una vida para alabanza y gloria de nuestro Señor. Así que hermano, te animo a que hagas esto, a que vivas tu vida así. Pensá en cada aspecto de tu vida y pensá en glorificar a nuestro Señor. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte por lo que tú escribes a los hermanos en Éfeso, por lo que tú nos escribes a nosotros, Señor. En esta epístola rogamos que, Padre amado, podamos aprender, podamos buscar honrarte y glorificarte. Sabemos que como pecadores vamos a caer más de una vez. Pero aun que nuestro pecado, Señor, al arrepentirnos, al pedir perdón, te dé la gloria a ti. Rogamos que, Señor, podamos a partir de hoy vivir pensando en que es solamente lo único que tengo que hacer en cada instante, en cada circunstancia, es glorificarte a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.